3, 2, 1, estamos al aire. Hola, les damos la bienvenida a este espacio para que hablemos de salud y a la vez podamos responder las inquietudes de los vecinos y vecinas que nos están viendo. Soy Verónica Chacón, estudiante de Imagenología y Radioterapia, y junto con Nicolás somos parte de Salud a la Calle. Hola, yo soy Nicolás, médico de Salud a la Calle. Bienvenidos vecinos y vecinas de Maipú y del resto de Chile. Hoy estamos con la voz de Maipú y en conjunto con Salud a la Calle, presentando el tema Salud Mental en tiempos de crisis. Y con nosotros están Cristian Yáñez, psicólogo, y Camila Roselot, psicóloga. Yo voy a estar atento a sus preguntas a través de Facebook, que responderemos a través del programa. Gracias. Pero Nico, oye, ¿te parece que antes de darle el inicio a nuestro segundo capítulo, recordemos que estamos siendo transmitidos desde la voz de Maipú y Salud a la Calle? Entonces voy a llamar a nuestra mesa virtual de conversación a la Cami y a Cristian. Hola a todos y todas. Hola chiquillos, ¿cómo están? Bien, ¿y tú, Vera? Bien, también. Oye chiquillos, tengo una pregunta para ustedes para empezar esto. ¿Por qué es tan necesario que le hablemos a nuestra gente de la salud mental? Me parece una súper buena pregunta, porque es un tema que ha estado como súper en boga ahora y da la sensación de que está recién apareciendo. Como que durante mucho tiempo no se habló de salud mental, y creo que ha pasado algo históricamente que la salud mental queda como primero como una salud más chiquitita, menos importante respecto de la salud física, y por otro lado que se ha asociado a cosas que la gente parece que no quisiera como asociarse tanto, como que ha estado el estigma de la salud mental asociado a la locura, y la locura como algo que da vergüenza. Yo creo que da para un montón hablar como de qué significa la locura, por qué se la ha tratado de la manera que se la ha tratado, pero claro, como que lo que ha pasado es que la salud mental y en el fondo los problemas emocionales, los problemas como de salud mental, la ansiedad, la depresión, todo lo que puede llevar, englobarse en ese concepto, tiene que ver como que se ha asociado un poco como con estar mal, con que uno tiene un problema, y como que es algo que da un poco de vergüenza, como que solamente los locos van al psicólogo, y hay como un montón de tabús que se han construido al respecto, y yo creo que tiene que ver también con que se ha tratado como algo que pertenece a la esfera de lo privado solamente. Como que la persona que tiene depresión es como una persona que está mal, y a mí esa diferenciación como de la salud mental como algo que atañe solamente al individuo, y como que es algo privado, un poco a puertas cerradas, me parece que es como ha sido súper dañina, porque también como yo pienso la salud mental es como bien desde lo colectivo, como que me parece que es algo que atañe a lo público, porque los problemas de salud mental, como es un poco lo que vamos a conversar ahora, yo creo que no se originan solamente desde la historia individual. Yo creo que la historia individual tiene mucho que ver con cómo nosotros padecemos, pero también tienen una raíz muy desde como lo social, desde cómo nosotros estamos viviendo la vida como de manera colectiva, y yo creo que eso es algo que se ha puesto muy de manifiesto ahora con esta pandemia, como de nosotros hemos visto que hay mucha gente que está sufriendo problemas de salud mental en este momento, y que tiene que ver con cómo se está organizando la vida y cómo eso ha afectado en la pandemia, la situación de pandemia. Pero un poco también pensando en lo que Camila señalaba, a propósito de tu pregunta, ¿no? Yo pienso que hoy en día, si bien hay un estatus aún, ¿no?, en lo profundo de estigma, de algo que cuesta mostrar, que es mejor ocultar, no dejar en la esfera de lo privado, el tema de la salud mental, a pesar de que en lo profundo eso está presente, sí hay una mayor como visibilización, quizás vía medios de comunicación, de que existen profesionales de la salud mental, que hay centros de salud mental, que
que se puede recurrir a este servicio. Sin embargo, si bien que creo que se matiza y ahora hay como una pseudo mayor tolerancia o aceptación o ver de que es como normal que la gente vaya o consulte al psicólogo, creo que hoy en día también, además de, digamos, los problemas como más clínicos o más como profundos, dificultades más profundas y permanentes a lo largo de la vida de salud mental, ¿no? Además de eso, creo que también, a modo general, hay y siguiendo la línea de lo que se decía antes, hay una dificultad como bien importante en poder aceptar los momentos, en poder aceptar la fragilidad, los momentos de vulnerabilidad, el malestar. Como que creo que ahí hay una arista que la cultura y también los sistemas de relación económica, los modelos políticos también ayudan a que eso no sea algo con lo cual nos conectemos y lo veamos como parte también de la salud, el poder entrar en estados de vulnerabilidad, fragilidad, sobre todo cuando los discursos sociales, políticos, van más en la línea de todo lo contrario, de que hay que ser ganador, que hay que ser fuerte, que hay que ser imbatible y exitoso ante la vida. Yo creo que también eso aporta a que la salud mental en lo profundo sea un tema frente a lo cual, digamos, la política pública se ha quedado más corto en respuesta, o en respuestas un poco parciales desde mi punto de vista. Guillo, entonces, ¿qué rol juega la comunidad en el apoyo de la salud mental? Mira, yo creo que, tal como lo planteaba Camila, hoy en día, y un poco en relación al tema, ¿no?, que nos convoca a hablar de lo amplio que es la salud mental, pero en el contexto de la crisis y de esta crisis, ¿no?, que es la crisis de la pandemia, la crisis del COVID, donde digamos, el efecto tiene que ver con un poco contrario a lo que pasaba en octubre, en términos de la forma hacia afuera, en quedarnos adentro, más que salir afuera, un poco a descargar lo que por tanto tiempo teníamos de peso. Yo creo que en ese contexto la comunidad juega un rol en el sentido de poder mirar en este momento desde otro punto de vista en todo lo que ha ido sucediendo en las propias comunidades. Yo creo que igual en este sentido suma, aporta, algo insuma la experiencia de octubre, donde también se generó, y yo lo veo como un factor protector, en ese sentido, aproximándome a responder tu pregunta, creo que la comunidad juega un rol como un factor tremendamente protector, lleno de posibilidades para poder ir y buscar recursos, fortalecer desde la propia comunidad, más que esperar a los agentes externos a que vengan a favorecer, a beneficiarnos. En octubre lo que pasó fue que vimos explícitamente algo que muchas personas intuíamos, y que era esta situación de desigualdad, esta situación de invisibilización del malestar, estas lógicas de estar desconectados del otro principalmente. Y el tejido social vuelve a repensarse, vuelve a rearticularse en nuevas coordenadas como la solidaridad, la reciprocidad, la acción compartida, la justicia social, ¿no?, la dignidad, el poder ver al otro como un otro igual en estatus, en dignidad, ¿no? Y yo creo que hay algo de esos insumos que en esta situación pueden tomarse como un ejercicio de desde ahí tratar de levantar la memoria que no ha habido en los territorios con una situación como esta, ¿no?
no hay memoria de una pandemia de esta magnitud. Y yo creo que echando mano a todos esos recursos que se gestaron en el tejido social a partir de la Revolución de Octubre, creo que hay harto desde lo cual la comunidad puede fortalecer a la propia comunidad. Sí, a propósito también como de esto que decías tú de aquello que ha sido invisibilizado, y cómo en el fondo en lo que se vio en octubre, y que yo creo que fue lo que fue hermoso igual, como de reconocernos en las calles y de reencontrarnos y de pensar, chuta, esto que me estaba pasando a mí no me estaba pasando solamente a mí, sino que somos todos viviendo esto, tiene mucho que ver también con lo que hablaba yo como al principio, como abrir la salud mental como algo que nos está pasando a todos, estamos todos pasando por lo mismo, y eso también yo siento que permite reconocernos en las vulnerabilidades y poder ser más abiertos con eso y poder también como conectar con nuestra vulnerabilidad y la vulnerabilidad del otro. Yo pienso que efectivamente ahí en ese ejercicio de poder reconocer al otro y ver al otro como y la relación con el otro como un espacio donde hay una vivencia compartida, ¿no? Estoy pensando, por ejemplo, en diversos barrios, en diversos territorios, porque, bueno, en primer lugar, a todos los colectivos esta pandemia les choca de una forma diferente, ¿no? Es muy difícil como esto se está viviendo en territorios, en colectivos, donde antes de octubre, donde antes de cualquier cosa, la vida siempre ha sido al límite, ¿no? Y esto del confinamiento, de la pandemia, viene a ser como un agregado más a esa situación límite, ¿no? No sé, estoy pensando en colectivos específicos como mucha vulnerabilidad socioeconómica, incluso situación de calle, estar como siempre una vida de confinamiento, de hacinamiento, ¿no? Creo que si bien la pandemia viene como una añadidura a aquello, me parece que el poder reconocer el espacio de la experiencia compartida en lo particular de cada colectivo, en lo particular de cada territorio, es un recurso que la propia comunidad genera. Es súper esperable que esta situación nos angustie, nos limite la posibilidad de pensar y vengan una serie de situaciones, miedo, dificultad para dormir, sentimientos muy intensos de la nada, pero la posibilidad de poder compartir la vida con el otro, eso ya es un gesto que yo podría pensar que es como pro salud mental, en la posibilidad de poner en palabras, en la posibilidad de poder compartir la experiencia y desde ahí volver a los recursos y hacer acciones colectivas, ¿no? Y un poco mirando la memoria, digamos, de las comunidades, de cómo se han enfrentado otras crisis, otras situaciones de manera colectiva, de otras formas de vida también en comunidad. Creo que ahí hay harto de recursos que se pueden ir sacando para la propia gestión de las comunidades. Oye, chiquillo, entonces, ¿qué pueden recomendar? ¿Qué es lo que yo puedo hacer, por ejemplo, en casa? O enseñarle a otras personas a manejar, por ejemplo, una crisis de ansiedad, el no poder dormir. Nosotros hemos visto mucho como retomando un poco las palabras de Cristian, gente que está consultando porque se siente ansiosa, porque le cuesta levantarse en la mañana y después se sienten culpables por eso, porque siente pena, siente rabia, está irritable, duermen de más o de menos, comen de más o de menos. Y yo creo que un primer punto es como bajar un poco y pensar, esto es esperable. O sea, es como, a mí no me gusta mucho la palabra normal, pero un poco entender que es primera vez que estamos viviendo esto y es normal tener todo este tipo de respuestas. Y pensando en lo que hablábamos antes, como que lo que se nos ha enseñado un poco es negar
toda esta vulnerabilidad, hacer como si no existiese, y es lo que vemos también como en todos los medios, como que en general la gente está bien y no hablan de lo que les pasa. Entonces yo creo que un primer paso es como entender que estamos pasando algo que es nuevo para todos y todas. Y en ese sentido es esperable estar frustrado, estar sintiendo todas estas cosas que sentimos. Y esto también yo creo que hay que pensarlo también las personas que están a cargo de niños y niñas. Todas estas situaciones que para nosotros son nuevas, también son nuevas para ellas. Y entender que estamos aprendiendo con esto. Estamos aprendiendo, estamos en un periodo de ajuste. Y yo creo que lo primero es como bajarse las expectativas y pensar como todas estas personas que, porque a mí me ha llegado mucho esa consulta, como que se sienten culpables de estar respondiendo así a este momento. Como sentir que están haciendo agua, que deberían estar haciendo más. Yo creo que un primer punto es entender que la vulnerabilidad es parte de la experiencia humana. Después hay un segundo punto que a mí me parece que la gente como nos estamos sintiendo muchas veces con estas situaciones como muy superados en nuestros recursos, y yo ahí pienso que como un tip es pensar, pucha, las veces que yo he pasado por alguna otra situación difícil en el pasado, ¿qué es lo que me ha servido en ese momento? Pasa mucho que uno va como del profesional y espera que el profesional, en este caso el psicólogo, como que nos entregue la fórmula mágica, pero al final yo pienso que la única persona que se conoce más que uno mismo es uno mismo. Y en ese sentido, creo que un buen ejercicio es pensar, ya, la última vez que me sentí mal, ¿qué me sirvió? Y ahí yo creo que uno puede ir reconociendo en su propia vivencia cosas súper puntuales, pueden ser como chiquititas, no sé, escuchar una canción en particular, o leer, o tejer, o practicar yoga, o las mil cosas que se pueden decir. Pero ir pensando que esos son recursos que yo tengo y que yo me conozco a mí misma y sé que me hacen bien. Y yo creo que eso, porque uno se mete a internet y al final hay mil como personas que están diciendo, haz yoga todas las mañanas, o medita, o haz, no sé, sonoterapia, un montón de cosas que yo creo que sirven mucho, pero yo creo que no son para todos, digamos. No necesariamente lo que le sirve a una persona le va a servir a otra. Y en ese sentido yo hago esa invitación, como de pensar hacia atrás alguna otra crisis que tú has pasado y pensar qué es lo que te ha servido a ti personalmente. En esa línea, yo estaba pensando también que tiene mucho que ver, bueno, con algo que sucede tanto en lo individual, pero también en lo colectivo, ¿no? El observar que de cada crisis hay una también gran oportunidad, ¿no? Justamente de poder ir viendo la forma en la cual esto se puede afrontar buenamente y salir fortalecido, tanto como persona, como comunidad, ¿no? Quizás hay experiencias anteriores en las cuales sí lo hemos podido hacer, pero también hay otras en las cuales quizás no lo hemos podido hacer. Yo creo que hay que siempre echar mano al recurso, ¿no? A lo positivo de esas experiencias y tratar como de tomarla, de gestionarla y personalmente, pero creo que también una posibilidad, una situación que entrega toda crisis frente al escenario de incertidumbre también es la posibilidad y el poder recuperar la esperanza. Yo creo que el pensar también que que así como tuvimos quizá experiencias negativas, también está la opción de que haya un aprendizaje, una situación positiva resultante de lo que estamos viviendo ahora, eso también es clave de mirarlo como una realidad. Una crisis entrega la posibilidad de salir de ella o quizás salir no tan beneficiado de ella. Son cosas que suceden, ¿no? Dependiendo de los recursos, pero está la posibilidad. Siempre está la posibilidad de poder generar
un cambio, generar un aprendizaje diferente de estas experiencias. Y yo creo que en esa línea, en el poder recuperar la esperanza, también creo que es importante mostrar que las crisis finalmente son situaciones en las que enfrentamos nosotros y que los recursos con los que contamos se ponen en tensión con esta situación adversa, estresante, que irrumpe, ¿no? Que es repentina, que nos sacude de lo previo. Y en esa línea, el poder ver que también es esperable que hayan reacciones que, como decía Camila, podrían tener el nombre de me estoy volviendo loco, me estoy saliendo de control, estoy al borde del colapso, del quiebre. Eso también tiene que pasar para salir bien de una crisis, ¿no? Esto pensándolo ya desde una óptica, digamos, del afrontamiento de ciertas situaciones y que son tensas, y más bien sería curioso que pasara la situación crítica y uno quedara como si nada. Como esto no pasó, esto no me afectó. Tiene que haber un nivel de afectación, un nivel de resonancia. La forma depende de cada uno, sin duda, ¿no? Pero tiene que ver con el poder reconocer que esto me afecta de esta manera, y eso es algo natural, necesario para poder encontrar esos recursos y salir de la crisis. Más bien, creo que hay que poner ojo si uno no se afecta tanto, aunque sea, quizás uno no lo detecta, pero al ya ver algo distinto producto de esta situación, más bien mirarlo como un gesto, como una situación positiva, como una situación, no sé si positiva es la mejor palabra, pero como una situación que debe pasar y que desde ahí nos va a permitir fortalecernos y salir bien de esta situación. Ujú. Es muy importante lo que dicen chiquillos porque suele pasar que una persona cuando no se conoce y no aplica como su autoconocimiento, el autocuidado, se suele guiar por las palabras de otras personas. Como por ejemplo no, tú tienes que ir a un psicólogo, como decían antes, porque tú estás mal. Deberías ir porque él te va a dar la solución o tú vas a encontrar en un psiquiatra o en un profesional la solución a tus problemas. Y eso pasa mucho. Mucho, así que es muy bueno lo que están dando y voy a abrir la zona de las preguntas, así que les tengo unas preguntas. La primera pregunta dice, ¿qué puedo hacer con una crisis de angustia si no tengo el consultorio funcionando? Ujú. Bueno, yo creo que mucha gente como que entiende distinto el tema de la crisis de angustia y hay como distintas maneras de vivirla. Nosotros al final de todo esto vamos a dar igual ciertos como números de teléfono, lugares donde usted, líneas telefónicas que funcionan 24/7, por ejemplo, para personas que estén pensando como en terminar con sus vidas o cosas así. Pero yo creo que hay ciertas cosas, pasa mucho como con la ansiedad, la angustia, que de repente lo que están viviendo las personas es como quedarse muy atrapados en el pensamiento. Yo he visto que es bastante útil tratar de en esos momentos como volver un poco al cuerpo. Y ahí hay distintas técnicas que yo creo que cada persona tiene que ver qué le sirve más, qué le sirve menos, pero hay cosas como técnicas que se llama como grounding, que tienen que ver con ir repitiendo una lista en la cabeza, como una cosa que yo veo, una cosa que yo puedo oler en este momento, una cosa que yo puedo sentir con mis manos en este momento, con mi cuerpo, y de esas maneras, como con las diferentes técnicas, a otras personas les gusta tocar hielo, un poco bajar del plano del pensamiento, que uno se atrapa mucho, y devolverse al cuerpo. Esas son como técnicas como puntuales que podrían funcionar. Otra que se me ocurre a mí, siguiendo la línea que dice Camila, bueno, el enraizamiento, ¿no? Poner los pies en la tierra, sentir esa
conexión de los pies con el lugar, no estar como sentado en esa posición. La respiración siempre también ayuda a poder, digamos, retornar al cuerpo, calmarse uno mismo en la situación de estrés o de ansiedad. Pero también quiero agregar a aquello que es súper clave también el rol del entorno, en términos de validar esa reacción y esa respuesta emocional. Y un poco con lo que estamos hablando antes, estamos en una cultura, o sea, esto que señalas tú, Vero, de que estamos todos acostumbrados a ir al psicólogo a que nos diga qué hacer, a que nos dé justamente la herramienta. Eso es algo que todos hacemos, eso es algo que también es poco, o sea, no lo puedo decir como algo que yo no he hecho, que está malo hacerlo, sino mostrarlo como algo como una resultante de justamente una forma de concebir la vida en sociedad, de concebir la relación con los otros, justamente de que venga de que la autoridad o el sistema político-económico ve al otro como alguien que le falta algo y por lo tanto no tiene la respuesta y hay que decirle lo que hay que hacer, ¿no? Desde ahí, en primer lugar, es comprensible que se genere esto de ir a consultar y pedir la respuesta. Ahora, en esa misma línea, también es otra respuesta usual que todos hacemos, el evitar que la persona con quien tenemos algún vínculo, con quien tenemos algún afecto, le digamos lo siguiente: no te sientas así, tienes que estar tranquilo, no te enojes, no pienses eso, no sientas eso. O de Eso cierta justamente manera, contrario a la validación de las emociones. como de repente, también un poco como con la angustia de uno que le produce ver a una persona que uno quiere pasar por algo así, está el peligro un poco de ir a denegar la realidad de esa persona, decirle no es tan grave, cuando en realidad para esa persona sí está siendo grave en ese momento. Entonces yo estoy súper de acuerdo que lo que dice Cristian, como en la línea de validar lo que le está pasando a esa persona. No es para Eso tiene que tanto, de repente dicen. Eso tiene que ver con poder validar la experiencia emocional que la persona está teniendo. Quizás lo que uno podría pensar, dar vuelta, quizás es en la conducta, ¿no? Quizás en cómo esto se expresa. Por ejemplo, un niño, una niña que está con una crisis de rabia muy fuerte, está en su derecho de sentirse enojado o enojada. Cómo expresa aquello, eso es algo que se puede pensar, que se puede mirar, que se puede, en el fondo, dar una vuelta, buscar otros canales para que esa emoción tan genuina, tan natural, que está seteada incluso en nuestro organismo, ¿no? Puede emerger. Pero justamente ahí creo que el entorno es clave, por ejemplo, y en relación a la pregunta, en poder, la contención implica validar que la persona se siente así, está pasando por un momento de tranquilidad, está angustiada, va a pasar, te voy a acompañar, versus una respuesta que diga, y además una respuesta que en lo no verbal, porque uno puede decir esto mismo, pero con una actitud no verbal así como, cálmate, cálmate, no hagas eso, pues tranquilízate. Y hay menos validación así, pues. Tiene que ver con ser también consciente de cómo uno empáticamente acoge lo que le pasa al otro. Justamente hablaron de eso y había una pregunta de cómo hacer con el miedo en los niños en la casa. Porque ya, o sea, yo creo que para los papás debe ser tan difícil ahora tener a los niños, más en un contexto en que hay incertidumbre, un miedo colectivo por todo lo que está pasando. Entonces, ¿qué tips más o menos les podemos dar a ellos?
Yo pienso que, un poco en la misma línea de lo que hemos estado conversando, el primer punto para partir es que el niño, la niña, expresa y siente esta emoción tan genuina al ver y la particularidad de su familia, de su vínculo, de su historia con los padres, ¿no? Al ver cómo hay algo que irrumpe y se genera una situación de fragilidad, ¿no? Yo creo que ahí lo primero es aquello, es reconocer que eso es algo esperable. Segundo, se me ocurre que ahí es clave también pensar en cómo los adultos están pudiendo también estar desde la tranquilidad, desde la comprensión, desde la empatía, a disposición de ese miedo, ¿no? De los niños y niñas. Y tercero, quizás yo creo que el entregar información proporcional a la edad, proporcional a la relación que se tenga con ese niño o niña, ¿no? Como respecto a la situación que le genera miedo, ¿no? Que le genera incertidumbre. De todas maneras, yo pienso todo el rato, a la medida que digo esto, que aquí también hay que ser empático y justo con los padres, que también puede que ellos estén igual o más de aterrados que sus hijos, ¿no? Y que también es algo bueno, puede pasar y no hay que culparse frente a ello, en uno como padre, como madre. Y la segunda cosa que pienso, mientras decía los 3 puntos anteriores, en que también depende mucho de la realidad y de aquello frente a lo cual el niño o la niña sienta miedo, ¿no? Hay muchos niños, familias, vecinos, vecinas que pueden tener la posibilidad de acceder a vernos, ¿no? Pero hay por los medios de internet, pero hay otros que no, y que es un privilegio, y mucha de la respuesta de miedo es algo que ha estado presente también en otras situaciones. No quiero decir con esto de que hay que dejarlo ahí nomás y que siga, pero creo que en esos contextos y en esas realidades, nuevamente, depende mucho de cómo también uno puede echar mano a los vínculos también con los otros padres, con los vecinos, con las otras personas que permitan un poco comprender y articular la experiencia colectiva, cuando hay otros sectores en los cuales la situación es tan distinta. No, eso se me ocurre como eje más o menos generales, considerando siempre lo particular de cada historia, de cada miedo, de cada niño, de cada niña, de cada papá y mamá. Sí. Yo, como complementando un poco un punto que decía Cristian de ofrecer información, yo creo que es súper importante preguntarle al niño si es que tiene alguna pregunta que hacernos. O sea, darle la posibilidad, porque de repente los niños no se atreven mucho a preguntar o no se les da mucho la alternativa. Y los niños de repente escuchan una cosa en las noticias y dentro de su mente, que todavía no maneja todas las herramientas que nosotros manejamos como adultos, esa información se tergiversa y se crea como una realidad como mucho más amenazante, digamos, quizás. Entonces yo creo que es súper bueno sentarse con los niños y decirle, ¿hay alguna pregunta que tú me quieras hacer sobre lo que está pasando? Y en eso tratar de responder lo más honestamente posible, como no tratar de hacer promesas de que uno no sabe si se van a poder cumplir, pero sí reafirmarles mucho que uno está ahí para ellos y que los va a acompañar. Como todo lo que, independiente de lo que vaya a pasar, yo voy a estar acá contigo. Lo otro que se me viene a la mente es que los niños responden mucho al contexto, como a lo que pasa en la casa, y en ese sentido muchas veces como que les tranquiliza saber que pueden predecir en alguna medida lo que va a pasar. Y para eso, de repente es bueno como tratar de organizar la rutina, como que hayan ciertas partes de lo que pasa en el día que sean predecibles y que el niño, que no sea así como chuta, ¿qué va a pasar hoy? ¿Qué va a pasar mañana? Que sí sepa que a cierta hora se come, que a cierta hora pasan ciertos hitos, y obviamente esto hay hogares donde es más fácil de cumplir que en otros, y son todas recomendaciones que uno toma en la medida que puede, porque
hay hogares que es súper difícil hacer eso, pero yo creo que algunas cosas al menos que los niños puedan predecir que van a pasar son buenos y le permiten lidiar un poco mejor con esto que está pasando. Y yo creo que a nosotros los adultos también, como pienso que mucho de lo que es angustiante de esta situación es como lo indeterminado, el no saber qué va a pasar y generar rutinas, siempre que sean flexibles también, pero rutinas que te permiten recuperar algo del control sobre lo que está pasando. Oye, chiquillos, otra pregunta. ¿Cómo, por ejemplo, lo pueden hacer los adultos mayores? Ya que muchos sabemos que hay algunos que viven solos, que se sienten aislados y que igual les da miedo interactuar con otras personas, ya sea con los vecinos. ¿Cómo podemos explicarle a la gente tal vez una manera de contención para ellos? Yo pienso que, bueno, la adultez mayor, yo creo que por varios otros componentes particulares de la pandemia, son una población también en un mayor riesgo desde la salud mental, porque hay mucho estigma también en relación a ellos y en relación a justamente la vulnerabilidad por la pandemia y la infección, ¿no? Desde ahí se genera mucho, como respuesta a este estigma, la situación de aislamiento. Y yo creo que ahí la comunidad puede, y en su tejido, entregar un poco de respuestas y justamente desde el pensar que en esos adultos mayores que están en ese territorio son actores que han tenido, por la experiencia de la vida, una memoria de lo que ha sucedido ahí. Quizás muchos de los adultos, de los jóvenes, los adultos medios, ¿no? O los niños, ese adulto mayor de ese territorio los ha visto transitar en sus distintas etapas de la vida, ¿no? Hay afectos, hay experiencias ahí que creo que es importante que se puedan ver como parte también de la memoria y la sabiduría del territorio. Tiene que ver mucho lo que yo pienso en relación a cómo también desde la respuesta de los colectivos, de las distintas particularidades de los barrios, se genera también este apoyo, solidaridad y un poco que yo creo que esto es algo que se da, no es algo como tan nuevo, no es algo como que no se haya visto antes, en otras situaciones también de otros desastres o emergencias, no sé, los mismos temblores, a veces se piensa en el vecino, en la vecina que es mayor. Yo creo que tiene que ver con recuperar la solidaridad, recuperar también el poder considerarlos, ¿no? Y también el ayudar a que el estigma se salga, porque pienso que quizás los propios adultos mayores puede que ellos tengan miedo también de salir, puede que ellos estén como en esta situación de un aislamiento desde el miedo, ¿no? Yo creo que en la medida que el otro esté disponible para ese co-cuidado, ¿no? Como una coordenada crucial, puede ser una alternativa para poder dar ahí un soporte colectivo a la situación con los adultos mayores. El co-cuidado creo que es una coordenada bien relevante. Yo pienso también que pasa mucho, o ha pasado en esta vuelta, con los adultos mayores, que me da la sensación de que los medios de comunicación han tenido un tratamiento súper injusto y súper poco sensible de la adultez mayor, porque un poco lo que se transmite es que, como no sé, dicen, murieron X cantidad de personas, ¿y cuántos de ellos fueron adultos mayores? Un poco como si fuesen vidas más descartables o menos importantes que otras. Y a mí me da la sensación de que eso es algo que pesa mucho. A mí no me gustaría estar viendo tele y que traten la vida de mi generación así con tanta liviandad.
Y pienso que eso es responsabilidad de todos nosotros, como hacerles notar que eso no es así, que sus vidas sí importan, que no da lo mismo si es que se muere una persona y ni que importe menos porque sea adulto mayor. Y eso yo lo pienso desde la familia y desde la comunidad en general, como todos nosotros hacernos responsables de mantener el contacto con esa persona, de recordarle que su vida sí nos importa. Chiquillos, acá tengo una pregunta. Si tienen algún consejo para dormir mejor. Bueno, hay varias cosas que se pueden hacer en términos como de higiene del sueño. Esto que decía antes de mantener una rutina estable, tratar de despertarse y dormirse todos los días a la misma hora, permite que el cuerpo se vaya acostumbrando y que vaya sabiendo que llegada a cierta hora ya tiene que ir bajando las revoluciones. Es bueno. Después, como una higiene de pantallas, tratar de controlar un poco la cantidad de tiempo que uno está expuesto a las pantallas e ir reduciéndolo un tiempo antes de irse a dormir. La luz de las pantallas es algo que inhibe la producción de ciertas hormonas, bueno, no sé, ahí los médicos sabrán bien, pero estimula en el fondo. Y es bueno tratar de dejar de ver pantallas una hora antes de dormirse o el mayor tiempo posible. Lo mismo con tener cuidado con los estimulantes, el café, el mate, tratar de ir disminuyendo el consumo conforme avanza la tarde. Y la actividad física también. Tratar de no comer comida pesada, no hacer ejercicio antes de irse a dormir, unas 3 horas antes. Luego hay otras cosas que, si es que ustedes sienten que no se pueden quedar dormidos porque tienen muchos pensamientos dando vueltas y como que eso les dificulta el quedarse dormido, yo creo que una técnica que ayuda harto es tener un cuaderno al lado de la cama y en la medida que aparece un tema, un pensamiento, anotarlo. Esto sirve mucho, por ejemplo, cuando uno se trata de quedar dormido y se acuerda, uy, tengo que poner a remojar los porotos, por ejemplo, o uy, tengo que mandar la tarea de mi hijo que tiene que entregar la mañana. Y de repente quedarse con la seguridad de que lo anotaste en un cuaderno y que no se te va a olvidar, ayuda a quedarse dormido. Yo agregaría un punto seguido o semi aparte a lo que plantea Camila, que tampoco es infrecuente, a propósito de lo que hemos escuchado en el dispositivo de Salud a la Casa, que también ha pasado mucho que algunas personas están comenzando a soñar más. Algunas duermen precariamente, pero comienzan a soñar más, o hay muchas pesadillas. Quería comentar respecto a aquello que no hay que asustarse si comenzamos a soñar más, si comienzan a haber más pesadillas, porque en el soñar se da un trabajo en el cual la mente está tratando de organizar, tratando de elaborar todas las emociones, la experiencia, las angustias que ocurren en la vigilia, que ocurren cuando estamos despiertos y despiertas. Eso significa más bien que la mente está moviéndose de alguna manera, ¿no? Por lo tanto, en otras palabras, qué bueno que se está soñando, qué bueno que se está soñando más. Si hay pesadilla, detrás de eso igual hay sueños, hay un trabajo de tratar de unir cosas que están pasando que están ocurriendo en la experiencia y en ese momento que es tan único, tan propio, ¿no? Muchas cosas en la vida se pueden compartir, ¿no? Hay gente que hasta juntas va al baño, pero dormir lo hacemos solo nosotros. Y por lo mismo, en esa experiencia que es como tan mal y que a veces cuesta, pero si se logra y se sueña, incluso se ve una pesadilla, eso también verlo como un gesto positivo, de que hay cosas ahí que se están tratando de ordenar. Y también complementando lo que decía Camila a propósito de esto último, de poner las preocupaciones que muchas veces pueden ser aquellas las que podrían impedir que uno entre en el sueño. Creo que también el poder dialogarlo, el poder
poner en palabra las preocupaciones, la experiencia, lo que está sucediendo, ¿no? Como lo comentaba antes, el recurrir al encuentro con el otro también es una manera de poder aliviar todo aquello que impide que entremos en ese acto tan, muy entre comillas, sano de soñar, sano para nuestra mente. Yo creo que aquí es súper clave también que en la vigilia, también cuando estamos despiertos, también cuidar harto el tema de lo social, el poder hablar con amigos, con amigas, con personas o con personas con quienes nosotros nos sintamos en confianza y también poner en palabras lo que nos está sucediendo respecto a esta situación. Puede que el discurso se repita, pero es mejor que salga a que se quede adentro y no nos deje dormir. Y aparte Oye, yo creo chiqui, que ese ejercicio, perdón, como para cerrar esa idea, ese ejercicio de ir poniendo en palabras y de ir hablando lo que a uno le pasa con otra persona, también yo siento que va como, nos ayuda a ir identificando lo que nos pasa. Y también volviendo a la idea que decía Cristian antes, a muchas personas les pasa que no le dan mucho lugar a las emociones o tratan de no pensar en eso, y eso al final te pasa la cuenta porque de repente la gente como que es una olla a presión, como que explota y no saben qué es lo que le está pasando. Yo creo que darse el trabajo de cuando yo siento algo, tratar de pensar, pucha, ¿esto es rabia o es pena en realidad? Estoy asustada, estoy como ponerle el nombre a la emoción y compartirlo con alguien, nos permite que eso, como esta metáfora de la olla a presión, como que se vaya, como, no quiero decir controlarlo un poco, pero que no se nos vaya de las manos, como estar conscientes de qué es lo que está pasando a nivel emocional, porque de repente uno trata de seguir adelante nomás y después te pasa la cuenta. Y yo también ahí subrayaría, a propósito de lo que estábamos comentando antes, esto de poner en palabras, de hablar con otro, la experiencia nos va a poder ayudar a ser conscientes de nuestra propia experiencia, de cómo estamos viviendo las emociones, cuáles son, de dónde vienen, pero creo que igual eso a condición de que ese otro con quien hablemos sea un otro de verdad, un otro que nos escuche, un otro que de verdad sea una persona en quien podemos depositar también esas emociones, esas experiencias, es decir, que realmente allí haya un otro. Porque, por ejemplo, yo puedo ir al psicólogo, pero no confío en esa persona, y por lo tanto no le voy a contar todo lo que a mí me pasa. Que se genere ese trabajo implica porque ahí se construye una relación, se construye un vínculo, se construye una confianza, ¿no? Que en el fondo eso es parte del ejercicio profesional, ¿no? Pero esto mismo se puede gestionar con otros con quienes uno confíe en la vida para contar algo de lo que pasa, con quienes nosotros pensemos que realmente son un otro disponible para nosotros, para acoger, para ayudarnos a construir la historia de lo que nos está pasando. chiquillo, acá tengo como otra pregunta que dice, estoy con mucha angustia y no puedo comer. ¿Cómo puedo hacer para mejorar mi apetito? Yo creo que una primera pregunta es como ir despejando un poco el qué es lo que te está produciendo angustia, el ejercicio que hablábamos recién. Yo pienso que en general cuando las manifestaciones aparecen como desde el cuerpo, tienen que ver con que hay algo que no se está diciendo. Hay algo al cual no le estamos pudiendo poner nombre, no le estamos pudiendo poner palabras. Entonces, de repente el ejercicio de decir como ya, algo me está pasando, es que tengo miedo, es que tengo frustración, es que no estoy pudiendo hacer lo que, no sé, mil cosas que podrían estar pasando de frustración por no poder estar haciendo lo que quería estar haciendo este año, o de repente te está pasando algo en el lado social, pero ir haciéndose más preguntas y como ir construyendo un relato de qué está haciendo esta cuarentena o esta pandemia para ti. Yo también, agregando a lo que dice Camila,
creo que además de las dificultades para el comer, o sea, porque no se come o se come en exceso, o se bebe en exceso, ¿no? Cualquier otro elemento de esa índole de la alimentación, pero también de otras manifestaciones del cuerpo. Creo que justamente cuando hay algo en el cuerpo que sucede y que al parecer no tiene mucho que ver con algo que afecte directa y más claramente al cuerpo, pensando en alguna enfermedad o algo así, seguramente en ese padecer del cuerpo, en ese movimiento distinto, en ese movimiento que está interferido del cuerpo, como en el no poder comer, quizás hay algo ahí que se está tratando de expresar, como lo decíamos, de una forma, en una conducta que interfiere, que no permite quizás esto de la continuidad que comentaba Camila, de la rutina, ¿no? La continuidad, parte de ello también tiene que ver con la alimentación, ¿no? Creo que ahí es relevante el tratar de poner palabras, de ver qué es aquello que en lo interno, en lo emocional, puede estar no diciéndose, no expresándose, no saliendo, y que el cuerpo lo está haciendo, ¿no? Tiene que ver con poder dar oportunidad a que esa podría ser una explicación, y en la medida de que se profundice, se especifique en lo que caracteriza esa angustia, ahí algo podría comenzar a moverse, ¿no? Pudiendo ser en el recuperar el apetito o no, depende también de la particularidad de esa historia, de esa angustia, de aquello que genera esa sensación y esa reacción. Oye, chiquillo, y como la última pregunta ya como para cerrar, es que, ¿qué pueden hacer para consultar en cuarentena? Las personas, obviamente, que no pueden ir a un consultorio por todo lo que está pasando. Uh-huh. Bueno, desde Salud a la Casa y Salud a la Calle, digamos, nosotros, este equipo de psicólogos, también damos atenciones de manera telefónica o por videollamada, y ahí al final vamos a explicar cómo acceder a estas prestaciones. Pero también hay un montón de oferta de personas, psicólogos que están trabajando por videollamada, ya sea de manera pagada para los que pueden pagar, como de manera gratuita. Y eso yo creo que es cosa de buscar un poco por internet. El equipo de psicólogos voluntarios Chile están disponibles. Eso pensando como en algo más de largo alcance. Nosotros ahora íbamos a decir algunas como líneas que son importantes, pero son para cosas más agudas. Por ejemplo, en prevención de suicidios, si que hay alguien que está pensando en atentar contra su vida o pasando por algo muy difícil, el teléfono de Salud Responde tiene un equipo de profesionales de salud mental que están disponibles al teléfono, ¿lo digo al tiro el teléfono? 600-360-7777. Ellos dan atención gratuita de lunes a domingo de 8 a 12 horas. También en este caso de prevención de suicidio está la Fundación José Ignacio, que tienen disponible los días lunes, miércoles y viernes, de las 7 hasta las 9, que tienen psicólogos que están ahí en el chat disponibles para acompañar, hacer contención y orientar a cualquier persona que se sienta en esa situación. Ellos están en Instagram, en Fundación José Ignacio, y en Facebook, en Fundación José Ignacio, y en Twitter como Fund José Ignacio. Luego hay también líneas que son específicas para infancia. Una es la línea libre de la Fundación para la Confianza, que es el 1515. Ustedes pueden bajar la aplicación o llamar por teléfono al 1515, y las llamadas también son gratuitas.
Y también hay líneas específicas para personas que están viviendo situaciones de violencia. A ver. El Familia, Carabineros 149, pueden llamar ahí para recibir orientación y ayuda. Ese funciona 24/7. Y en el caso de violencia contra la mujer, está el número 1455, también 24/7. ¿Algo más para complementar, Cristian o Vera? Sí. Cristian, entonces, ¿en dónde las personas nos pueden ubicar en caso que tengan alguna consulta, ya sea de salud o también del tema que estamos hablando ahora, que De salud es salud física. mental? Ambas. Bueno, a nosotros, como organización Salud a la Calle, estamos con el dispositivo Salud a la Casa desde marzo, desde el comienzo con el dispositivo Salud a la Casa, desde que se comenzó a decretar la cuarentena. Y este dispositivo consiste en una asesoría en salud online de manera gratuita, por teléfono o por videollamadas, y a partir de un equipo multidisciplinario que acoge todas las solicitudes, sean de salud física, mental o ambas. Y ustedes pueden acceder a nosotros a partir de nuestra página web www.saludalacasa.cl. Ahí aparece un formulario donde se hacen algunas preguntas de identificación y también preguntas en relación al motivo de salud que los lleva a solicitar esta asesoría. Y luego de llenado ese formulario, el equipo de voluntarios y voluntarias se contacta con ustedes. Es importante también el poder comentar que lo que respecta a salud mental, lo que nosotros estamos haciendo en este momento son acompañamientos de situaciones que pueden ser más agudas, pueden ser como más momentáneas, ¿no? Y es un acompañamiento que tiene una duración corta en el tiempo. Esto es relevante de señalar porque también estaba pensando que para las personas que que ya tienen contacto con sus centros de salud comunitaria, ya sea los SFAM, los consultorios, los COSAM, los hospitales, y están dentro de la red, consulten con su red, consulten en su SFAM, en su consultorio, en el hospital, para ver de qué forma se puede dar continuidad a los procesos terapéuticos u otros de salud mental en los que estaban inscritos. Esto es algo que se está haciendo en diversos centros y tiene que ver también con el poder gestionar desde uno los derechos en los cuales a los cuales uno ha accedido. Bueno, y también en lo que respecta a, si no es la red pública, pero se estuvo en una red anterior, digamos, particular o del ámbito privado de salud mental, también es importante, puede ser una sugerencia óptima el poder consultar también con sus equipos tratantes anteriores para ver si se puede retomar o no alguno de los procesos, si esto también es algo pertinente, si le hace sentido desde ahí. O si no, está la opción también de poder consultar, esto lo subrayo en términos de procesos como terapéuticos largos, no en cosas como específicas, urgentes, de cosas agudas, ¿no? Porque está la opción de poder en este momento quizás iniciar algún espacio de encontrar un proceso terapéutico que son largos, que son como más de conocimiento, si uno cree que lo necesita, no si uno cree que los recursos con los que está ahora están sobrepasando o surge alguna inquietud quizá personal a propósito no sé si de lo que hemos conversado o de otra cosa que está resonando y amerita algo más. Justamente también la salud mental ha estado bien en sintonía, bien afinada con los dispositivos también de
de telesalud, ¿no? A diferencia quizás de otras especialidades que ha sido más desafiante el poder trabajar desde esta forma, pero en salud mental están las opciones. Es cosa de ir haciéndose las preguntas en uno e ir buscando. Bueno, y juntos, chiquillos, que estamos acá, queremos hacer igual la invitación a que necesitamos voluntarios, ya sea no solamente de salud, sino que de todas las profesiones, internos, y pueden mandar correo a voluntariado@saludalacalle.cl. También nos pueden encontrar en Facebook como Salud a la Calle y en Instagram @saludalacalle. Así que los En todo dejamos invitados. Disculpa, Cami. No, cierra tu idea. Entonces los dejamos invitados para el otro martes a las 8. Vamos a estar tocando de nuevo otro tema bien importante. Así que, ¿quieren agregar algo más, chicos, antes de despedirnos? Yo quería complementar un poco lo que decía Cristian, diciendo como que si bien lo que nosotros hacemos es súper breve y acotado en el tiempo, como de acompañar en problemas más quizás como concretos, igual si es que están en la duda, llenen el formulario, hablen con uno de nosotros y después nosotros podemos ver qué alternativas les podemos ofrecer. De repente nosotros mismos darles algún contacto de donde pueden seguir teniendo alguna atención un poco más prolongada en el tiempo. También nos preocupa como no dejar a nadie en el aire, entonces después vamos a encontrar la forma de que ustedes puedan seguir en algún lugar, si es que parece necesario, ¿no? Sí, en esa misma línea también es dentro de lo que nosotros también hacemos en Salud a la Casa es justamente un proceso de atención y asistencia integral en salud. Por lo mismo, si bien puede ser que la consulta sea por lo físico, también vamos a estar pendientes y acompañando e investigando si hay algo quizá en la esfera emocional, en la esfera psicológica, que podría también estar ahí apareciendo como algo que podría o no generar algún ruido y claro, como lo dice Cami, en el fondo, también desde ahí se van a generar las posibilidades de poder ir acompañando, ir orientando, ir ayudando también a que nosotras y nosotros podamos gestionar y encontrar las respuestas, las soluciones para hacernos cargo, para tomar responsabilidad, nosotros en una lógica de corresponsabilidad, en poder hacer las preguntas, en poder ayudar a orientar al otro que consulta con nosotros en esas inquietudes por consigo mismo. Entonces, chiquillos, nos despedimos. Le damos las gracias a todas las personas quienes nos vieron, quienes nos hicieron sus preguntas. Y nada, los dejamos invitados entonces para el otro martes a las 8 para que nos puedan ver, para que podamos conversar otros temas. Así que gracias, chiquillos, por estar con nosotros. Gracias a ti, gracias a Lero, Cami, a todos los vecinos y vecinas y otras personas que nos acompañaron el día de hoy en este desafiante tema. Sí. La voz de Maipú también. Y la voz de Maipú. Y la voz de Maipú también.